tardes, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Oscar Vidarte. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Vamos con los titulares. Washington DC recibe a decenas de líderes del mundo que participan en la cumbre de seguridad nuclear. Los temas que se analizarán en la capital estadounidense son ciberseguridad, prevención de tráfico de armas nucleares y amenazas a plantas energéticas. Y por primera vez habrá una sesión sobre cómo enfrentar la amenaza de un ataque terrorista en una ciudad y un simulacro sobre cómo responder al terrorismo nuclear. Un puente se derrumbó en Calcuta. Hasta el momento hay más de 100 personas desaparecidas por el colapso de la enorme estructura que estaba en proceso de construcción y que ocurrió de madrugada. El accidente, debajo de los escombros quedaron cientos de automóviles atrapados. El jefe de la Fuerza Nacional de Seguridad de Brasil renunció a su cargo luego de haber difundido una carta con críticas a la presidenta Dilma Rousseff y a su gobierno. En la carta señala que estamos dirigidos por un grupo sin escrúpulos, mientras hay marchas en contra del impeachment o juicio político en el Brasil. Más de 100 personas continúan desaparecidas bajo los escombros de un puente que colapsó en Calcuta, en la India. El puente de unos 2 kilómetros de largo estaba en construcción desde el 2009 y aún no había sido terminado. Alrededor de 270 miembros de equipos de rescate de la India, con apoyo del ejército, buscan bajo los escombros de un puente desplomado en Calcuta con la esperanza de aún hallar personas con vida, habiendo al menos 16 muertos y 78 heridos. La infraestructura se encontraba en construcción en el momento del derrumbe. Bomberos y residentes tratan de rescatar a personas atrapadas bajo la estructura de hierro y cemento que se vino abajo cerca del Parque Girish, en una importante área comercial de la ciudad. Una cámara de seguridad en el lugar recogió imágenes de la construcción derrumbándose sobre peatones, vehículos y tiendas. El primer ministro indio, Narendra Modi, de viaje oficial en Estados Unidos, expresó a través de Twitter sus condolencias a la familia de los fallecidos y su deseo de pronta recuperación a los heridos, tras mostrarse impactado y entristecido por el suceso. Los derrumbes son frecuentes en la India a menudo, debido al precario estado de las infraestructuras y a la falta de mantenimiento, factores alimentados por la corrupción y prácticas ilegales que dominan el sector de la construcción. El pasado septiembre, 2 trabajadores fueron rescatados tras permanecer 9 días atrapados por un túnel que se derrumbó a unos 47 metros de profundidad en el estado norteño de Himachal Pradesh. Bueno, este accidente muestra las profundas diferencias que existen todavía en la India, una potencia nuclear, un país que ha crecido el año pasado, que ha sido sorprendente su crecimiento. Incluso el FMI lo llamó como un punto luminoso en medio de la desaceleración económica, pero un país donde todavía vemos que pueden suceder accidentes como estos. Bueno, lamentablemente es una tragedia que creo que denota algunos de los problemas que no solamente tiene la India, sino gran parte del mundo en desarrollo, es decir, contratistas que no cumplen la obra en el tiempo establecido, actos de corrupción o indicios de corrupción, autoridades que utilizan obras de infraestructuras monumentales para fines electoreros. Estamos hablando de elecciones regionales próximamente en la India, elementos que son utilizados inclusive en nuestros países y que finalmente terminan causando desgracias como la que vemos y que denotan lo que tú señalas, que a pesar de ser la India la luz de la economía mundial, y así como China era pues el país que más crecía hasta hace 5 o 6 años, hoy quien ha reemplazado en esa tasa de crecimiento es la India. De ahí la importancia, por ejemplo, para un país como el Perú, de firmar un acuerdo comercial con dicho país. Sin embargo, todavía muestra pues ciertas deficiencias que todos nuestros países tienen, lo cual nos muestra también esa otra cara de la India, esa otra cara de la China, la cara pobre, la cara corrupta, la cara de alto nivel de ineficiencia,
que se combina con el crecimiento y el desarrollo de otras partes del país. Y quizás una de las ciudades indias que más lo representan estos agudos contrastes es Calcuta, ¿no? De ahí que la Madre Teresa de Calcuta, precisamente, comenzara su labor de ayuda a los más necesitados en esa ciudad. Ahora, el tuit del presidente de la India, del primer ministro de la India, está enviado desde Estados Unidos, desde Washington, y eso porque está participando, siendo una potencia nuclear en esta cumbre de seguridad nuclear. Acordémonos que la India es un país que ha reconocido que tiene arsenal nuclear y que es un país que además que no ha firmado el Tratado de No Proliferación y que además tiene convenios muy importantes, por ejemplo, con Estados Unidos para fines de desarrollo nuclear, no tanto para fines bélicos, pero sí para fines civiles. Y acordarnos que en el caso de la India es muy preocupante que tenga armamento nuclear porque ellos tienen un conflicto latente y permanente con Pakistán, que también es otra potencia nuclear, así que el hecho de que dos países se encuentren hace décadas enfrentados por toda la zona de Cachemira y los dos tengan armamento nuclear siempre causa pues tensión y amenaza lo que puede ser un desenlace nuclear entre dos países que continuamente se amenazan uno al otro y continuamente están vistos o están enfrascados en enfrentamientos, ya sea por enfrentamientos en la zona fronteriza o ya sea por actividades de grupos pues ilegales en uno u otro país. Vamos a hablar más sobre esta cumbre de seguridad nuclear en un momento, pero ahora vamos a otra noticia. Una bomba estalló al paso de un automóvil policial en la principal terminal de autobuses de la ciudad de Diyarbakir, en Turquía, en vísperas de la visita que realizará el primer ministro Ahmet Davutoglu a esa ciudad en el Kurdistán turco. Un vehículo cargado de explosivos estalló este jueves cerca de una estación de buses en Diyarbakir, provocando la muerte de al menos 7 policías turcos y dejando unos 27 heridos, entre estos 13 efectivos y el resto civiles. El objetivo era un bus de las fuerzas de seguridad que se encontraba en el lugar de la explosión. Sin embargo, la onda expansiva fue tan fuerte que alcanzó a romper los cristales de las ventanas de las viviendas vecinas. Desde Washington, Estados Unidos, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan condenó los atentados de este jueves en su país y solicitó a la comunidad europea y mundial respaldar su campaña contra los separatistas kurdos. Condeno firmemente el ataque terrorista de Diyarbakir, que apunta a fuerzas de seguridad. Lamentablemente, 7 miembros de la fuerza de seguridad murieron, 13 policías y 14 civiles resultaron heridos. No podemos tolerar más esto. Los países europeos y otros espero puedan ver la verdadera cara de los terroristas en estos ataques, puntualizó Erdogan en un discurso desde el Brookings Institute en la ciudad norteamericana, donde asiste a la cumbre sobre seguridad nuclear. Desde hace varias semanas, Turquía vive en estado de emergencia permanente a causa de los continuos atentados y ataques atribuidos a facciones yihadistas o a la reanudación del conflicto kurdo. Solo en Diyarbakir, ciudad de mayoría kurda, desde diciembre se ha convertido en escenario de confrontaciones entre las fuerzas del orden y militantes del Partido de Trabajadores del Kurdistán, PKK, considerada una organización terrorista por Ankara. Bueno, y esta zona es territorio hostil para las fuerzas de seguridad turcas, las fuerzas de seguridad del gobierno de Erdogan y Davutoglu, que tiene planificado viajar mañana. Ese lugar es considerada la capital, el corazón de los kurdos en Turquía, un grupo étnico que en un momento dado aspiró a tener su propio Estado, ahora ha rebajado un poco sus aspiraciones y está en un momento difícil en su relación con el Estado turco, sobre todo el PKK, ¿no? Tradicionalmente el que se oponía al Estado. Una cosa es la aspiración política y otra cosa es la aspiración histórica, y creo que la aspiración histórica de tener un Estado kurdo que está permanente en la mente y en los símbolos de la población kurda. Ahora, claro, acá hay muchas cosas por definir. Creo que hay dos preguntas claves. Una es confirmar si fue el PKK, porque los últimos 2 atentados, el que hubo en febrero contra también una base militar, me parece, y el de marzo en una estación en el centro de Ankara, pues no necesariamente fue atribuido al PKK, sino un grupo al parecer pues escindido, aunque muchos consideran que es una rama pues más radical del PKK. Así que primero es definir si es el PKK y en segundo lugar es preguntarnos si existe dentro de este conflicto de enfrentamiento entre el gobierno y el PKK y los kurdos y viceversa, alguna posibilidad de negociación y de paz, que creo que es la gran pregunta. Y yo tengo la impresión de que sí existió esa posibilidad. Y llegaron a alto fuego. Y llegaron a alto fuego que duró varios años y negociaciones con gente inclusive en las cárceles. Sin embargo, tengo la impresión que el gobierno en un momento, hace pocos meses, tuvo muchos temores.
básicamente por dos razones. Uno, el ascenso de este partido kurdo que impidió que, por ejemplo, se pueda formar gobierno en la primera elección necesitándose una segunda elección, y el hecho que el partido kurdo, el PKK, estaba consolidando la zona del sur en este enfrentamiento con el Estado Islámico, lo cual podía ser peligroso para el gobierno turco en el mediano y largo plazo. Y además también creo que se genera una posibilidad de derrotar a los kurdos, porque creo que el presidente Erdogan ha visto que los kurdos pueden ser aplastados en este medio entre el Estado Islámico y el gobierno turco, lo cual a la larga puede favorecer los intereses de Turquía. Ciertamente Turquía no está pensando en qué hacer con el Estado Islámico, está pensando básicamente en su propio territorio. Y yo creo que puede ser una posibilidad para derrotar o debilitar considerablemente a las facciones armadas que los kurdos tienen hoy en día en el sur del país. Así que me parece que pensar en una posibilidad de negociación y de paz, y en este contexto, parece que se hace muy difícil. Y le debe estar preocupando también bastante al gobierno turco el papel de los kurdos sirios en la lucha contra el ISIS y el apoyo que tienen de las potencias occidentales, por ejemplo Estados Unidos. Sí, porque acordémonos que ha habido, si bien los kurdos se dividen en varios países, estamos hablando de los kurdos sirios, los kurdos turcos, los kurdos iraquíes, que el Kurdistán iraquí es muy poderoso, debe ser la región más importante dentro del mundo kurdo. Hemos visto mucha cooperación entre los kurdos de los diferentes países, lo cual estaría cimentando lo que podría ser el inicio de un futuro Estado. Acordémonos que a mí no me sorprendería que una vez solucionado el caso iraquí, al cual todavía falta mucho, yo estoy convencido que el siguiente problema va a ser el papel autonómico que el Kurdistán va a reclamar, porque el Kurdistán iraquí ha jugado un papel clave en el enfrentamiento con el Estado Islámico. Pero ya tienen un sistema especial. Sí, pero su anhelo siempre ha sido nuevamente, su anhelo histórico ha sido mayor, así que no me sorprendería que en una fractura como la que vive hoy Irak, ellos anhelen pues una separación y este sea causa de otro conflicto, y esto va a llevar muchos temores en Siria y en Turquía por lo que puede pasar. Y ya lo hemos dicho varias veces, quienes han puesto las tropas en el terreno, lo que no han querido hacer otros países, han sido los kurdos en la lucha contra el ISIS. Y coincide nuevamente otro mandatario que está también en Washington, el jefe de Estado de Turquía, también participando en esa cumbre, de la cual vamos a hablar después de esta pausa. El presidente Barack Obama vuelve a convocar una cumbre para tratar temas de seguridad nuclear.